Hola, soy José Guillermo. El día de hoy vamos a ver lo que son las instrucciones básicas, los operadores y la asignación del área de informática de programación 1. Entonces, como objetivos tenemos lo que es comprender las instrucciones básicas de un lenguaje estructurado. Como contenidos conceptuales vamos a ver lo que son las instrucciones básicas en el lenguaje C, como la asignación, las expresiones y la entrada-salida. Entonces, primero vamos a hablar de lo que son las instrucciones de asignación. Estas son una instrucción básica que sirve para almacenar valores en las variables. Entonces, esta asignación es una instrucción destructiva, como lo hemos mencionado anteriormente en el curso. Esto es porque si ya había un valor anterior, si le asignamos un nuevo valor, este anterior va a desaparecer. Entonces, ¿cómo es la síntesis de la asignación? Tenemos lo que es la siguiente. Tenemos entonces aquí el nombre de la variable, podría ser x, igual al dato que vamos a ingresar que sea del mismo tipo que la variable. Entonces, si tenemos una variable que sea entero, nuestro dato tiene que ser también entero, no uno que sea tal vez de coma flotante. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Entonces, vamos a ver ahora lo que es un ejemplo de un intercambio de valores entre dos variables y cómo se puede ver que son instrucciones destructivas. Entonces, tenemos aquí nuestro ejemplo y tenemos dos soluciones posibles. Tenemos el de la izquierda y el del texto rojo, perdón, y el del texto azul. ¿Por qué son diferentes? Porque uno es la solución correcta y la otra incorrecta. Bien, empezaremos entonces con el del texto rojo. Tenemos nuestra función principal en ambos, declaramos nuestras variables y en esta primera tenemos dos variables, el a y el b, que son las variables que queremos intercambiar valores. Entonces, tenemos para a un valor de igual a 5, para b igual a 10. Si hacemos dos instrucciones sencillas, podremos intercambiar los valores. Probemos. Si le asignamos a b el valor de a, b ahora valdrá 5. Y si le damos a la siguiente instrucción que a es igual a b, a valdrá ahora al valor de b, pero b ahora vale 5. Entonces podemos ver que no hemos logrado intercambiar los valores, porque hemos destruido lo que es el valor del 10 que tenía anteriormente, cual queríamos pasarlo a un valor de 5 para el b. Entonces ahora el a valdrá igualmente 5 como era a un principio. Entonces lo que hemos hecho simplemente es asignarle nuevamente este 5. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Fácilmente. Entonces, muy parecido a esta solución, pero ahora incluimos una tercera variable, que va a ser nuestra variable auxiliar, que tenemos aquí mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos nuestra variable a, igualmente que en las instrucciones anteriores, y que vale 5, y el b que vale 10. Pero ahora tenemos algo diferente. Vamos ahora a asignarle a nuestra variable auxiliar el valor de a. Entonces, el auxiliar tendrá un valor de 5. Mientras tanto, ahora podemos asignarle lo que es al a el valor de b, donde b vale 10, como lo hemos asignado desde el principio del programa. Entonces, a igual a 10. Bien, ya hemos logrado nuestro primer paso, que es intercambiar el valor de a. Ahora a vale 10. Pero ¿qué pasa con el valor de b? Queremos que valga 5, ¿no? Bien, entonces lo que hacemos es asignarle el valor de nuestra variable auxiliar. Entonces, ahora b es igual a aux. Y aux vale el valor inicial de a, que es 5. Con esto podemos ver entonces que a es igual a 5 y b igual a 10. Entonces, hemos logrado el intercambio de valores como lo teníamos planeado para poder hacer este programa. Entonces, podemos ver que esta es nuestra solución correcta y esta es la incorrecta. Entonces, hay que tener mucho ojo y vemos cómo estas asignaciones son instrucciones destructivas. Ahora que hemos visto esto, vamos a hablar un poco de las expresiones. Las expresiones son combinación de constantes, variables, símbolos de operación, paréntesis y nombre de funciones. Que esto lo vamos a ver más adelante en el curso. Por ejemplo, si tenemos esta siguiente expresión, que es a menos, paréntesis, b más 3, cerramos paréntesis, por c, esto es una expresión que podremos utilizar para resolver algún tipo de problema que tengamos. Entonces, la evaluación por parte de un computador de una expresión se evalúa a un único valor. Las expresiones en C se pueden clasificar como aritméticas, que devuelven un valor entero real, dependiendo de el tipo de variable que hemos
el tipo de datos que hemos declarado a la variable, relacionales, que devuelven un entero 1 para cierto y 0 para falso, y las lógicas, que también devuelven valores de 1 y 0. 1 para cierto y 0 para falso. Entonces, ahora que hemos visto las expresiones, vamos a ver un poquito lo que son las expresiones aritméticas. Estas se usan variables y constantes enteras o reales, y los operadores son los siguientes: el más, el menos, la multiplicación, este símbolo de división y de porcentaje. Bien, hay que tener mucho ojo con esto, la división, porque la división devuelve un valor real si al menos uno de los operandos es real. En caso contrario, que los dos sean un valor entero, devolverá un valor entero. No es lo mismo decir aquí que tenemos 3 entre 2, si los dos son enteros, que devuelve un 1. Mientras tanto, si tenemos que 3 entre 2.0, nos devolverá el valor real, que es 1.5. Entonces, ahora que hemos visto esto, podemos ahora evaluar expresiones existentes. Pero para esto existen reglas de prioridad y de asociatividad, que son estas que vamos a ver ahora. Primero vamos a empezar las operaciones que están dentro de paréntesis. Como siguiente vamos a seguir el orden que está aquí, el 3 y después el 4. Vamos primero a usar lo que son a operar las divisiones, las multiplicaciones y los módulos. Y después pasaremos lo que son a las sumas y las restas. Entonces, como ejemplo, tenemos aquí que tenemos el valor de una variable a. Claro, siempre tenemos que seguir la asociatividad de izquierda a derecha. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos el 2 más 3 que está dividiendo entre 2. En otras palabras, a igual a 2 más 3 entre 2. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué vamos a operar primero? Vamos a operar primero que todo lo que es la división, como tenemos aquí en nuestros pasos. Entonces tenemos 2 más 3 medios. Y 3 medios es igual a 1.5. Entonces, ¿qué pasa si estos fueran valores reales? Tendríamos un valor para la variable a igual a 3.5. En caso contrario, que todos estos fueran valores enteros, para el 3 medios tendríamos lo que es 1. Entonces a valdría 3. Entonces, ahora podemos ver y tener mucho cuidado con esto. Entonces, ahora hablando de todo esto, vamos a hablar un poquito más de los operadores reducidos, que permiten expresar de forma más compacta una operación. Como ejemplo tenemos aquí el a igual a a más 2. Esto es como para hacer incrementos de 2, pero lo podemos escribir de una forma más compacta, como hemos dicho antes, y se reescribe de esta forma. Tenemos el a más igual a 2. Entonces podemos empezar nuestra variable en 0, y cada vez que pase esta instrucción pasará de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6, y así sucesivamente, o como quieran inicializar la variable en cualquier valor. También tenemos esta combinación de operador y asignación que se puede hacer para cualquier otro operador. Entonces, los operadores de incremento y decremento son los siguientes. Tenemos aquí los que son de post-incremento y post-decremento. Estos se utilizan, primero se utiliza la variable y luego se incrementa o decrementa. Entonces, digamos que tenemos aquí nuestro valor de 1 y después de hacer una instrucción o operaciones, queremos que vuelva a incrementar a otro valor, que si está en 1, que se incremente a 2, después de haberlo utilizado. Entonces tenemos aquí nuestra variable a y dos símbolos más, punto y coma. Estos son para el post-incremento. Y para el post-decremento tenemos el a menos menos, punto y coma. También existen los de pre-incremento y post-decremento, que son muy parecidos, pero con la diferencia que los símbolos más están primero. Entonces, es lo mismo. Primero se incrementa o decrementa la variable y luego usamos el valor de nuestra nueva a. Entonces, al saber esto, vamos ahora a hablar un poquito de las expresiones lógicas, como lo hemos mencionado también anteriormente en el curso. Entonces, las expresiones lógicas permiten combinar expresiones que se evalúen a verdadero o falso. Entonces, tenemos dos expresiones, la expresión 1 y la expresión 2. Aquí tenemos una tabla de verdad. Donde se hacen 0, las dos, 0 para la expresión 1 y 1 para la expresión 2,
1 para la expresión 1 y 0 para la expresión 2, y cuando ambos son expresiones ciertas. Entonces, aquí tenemos nuestros operadores lógicos, que son el y, que se escriben de esta manera en nuestro lenguaje C, para el o, de esta manera, y para la negación o no, con un signo de exclamación antes de la variable. Entonces tenemos aquí cuando las dos son falsas. Como son falsas, nuestra expresión de negación va a ser positiva, porque es 0. Si es 0 la respuesta, como la hemos negado, se volverá lo opuesto, será positivo, entonces será un 1. Para nuestro operador lógico del y, tendremos que si se cumplen los dos, será 1. De otra forma, siempre será 0. Y para la expresión o, como las dos aquí, expresión 1 y expresión 2 son 0, no es 1, sino que es falso. Como no se cumple ninguna, es 0. Entonces, tanto podemos ver aquí que para cuando la expresión 2 es 1 o cierto, tenemos entonces que la negación de la expresión 1, como es 0, se volverá 1. Para nuestro operador lógico de la y, como solo se está cumpliendo 1, no se puede ser cierto, sino que seguirá siendo falso. Pero para nuestra expresión operador lógico de o, tenemos nuestras expresiones 1 y 2, que la expresión 2 se está cumpliendo, entonces con que se cumpla 1 se vuelve cierta. Al igual para nuestro siguiente operador. Nuestro operador de negación se vuelve 0 porque nuestra expresión 1 sí es cierta o positiva, entonces se vuelve lo opuesto, se vuelve 0. Para nuestro operador lógico y, se hace siempre 0 porque aún solo se está cumpliendo una condición, no las dos. Y para la expresión o, tenemos igualmente aquí un 1, porque es cierto, se está cumpliendo la expresión 1. Ahora, para el último valor, que tenemos las dos condiciones verdaderas, se va a cumplir entonces nuestra expresión AND finalmente. La expresión y se va a volver 1 porque se está cumpliendo las dos condiciones. Y para nuestra expresión OR, se va a hacer 1 también, porque sigue siendo cierto que aunque una o varias condiciones se cumplan, será 1. Para nuestra expresión negada es la expresión 1, como es 1, será 0. Entonces, ahora hemos visto lo que son los operadores lógicos, los aritméticos, las propiedades de los operadores y todos estos cómo se usan para hacer expresiones y poder usarlos en el lenguaje C. Muchas gracias por su atención y espero que lo hayan entendido muy bien.